Hola amigos, en este video te voy a explicar fácil, simple y rápido qué son las velas japonesas y además cómo reaccionar ante distintos patrones. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer si nos toca esto? ¿Y qué va a suceder con el precio si te toca un patrón, por ejemplo, como este? Hola amigos, bienvenidos, yo soy Pablo Costas. En este video te voy a contar todo sobre velas japonesas. Este video es parte de un curso que estamos dando aquí en nuestro canal de YouTube, así que si querés aprender mucho más vas a tener información y además algunos trucos y data, así que si querés aprender suscríbete y vamos a hablar sobre criptomonedas. Si te llega a quedar alguna duda también podés entrar a nuestro grupo de Telegram, nos buscas como Área Cripto. Las velas japonesas son una representación visual de los movimientos del mercado, obviamente referidas a un intervalo de tiempo. La más común es de un día, pero también la podemos utilizar en minutos, incluso segundos, depende de la plataforma que uses. Y en una sola vela hay mucha información, por ejemplo, los precios de apertura, de cierre y cómo se movieron los precios durante ese periodo de tiempo. Los patrones de velas japonesas y de gráficos de velas se pueden complementar con el chartismo, que es el análisis de estos charts, lo cual vamos a tener en otro video que te voy a dejar por acá para que cheques, por ejemplo, qué hacer si pasa esto en tu gráfico. O también, referido al chartismo, podemos analizar qué sucede cuando vemos en un gráfico esto. Bueno, pero ese va a ser otro video. Ahora nos metemos directamente en las velas japonesas. Vamos a analizar primero qué es una vela y después pasamos a los patrones de velas para saber cómo comportarnos cuando vemos algo en nuestro gráfico. Primero vamos a ver cómo es una vela japonesa, sabés que representa cómo evolucionó el precio de un activo durante un tiempo determinado. Generalmente te aparecen en un día, en una temporalidad de un día, pero obviamente se puede ajustar las velas incluso hasta de un minuto, de segundos, depende de la plataforma que uses, de semanas, de meses. Cada vela nos va a mostrar de una forma simplificada cómo se movió el precio durante este periodo de tiempo. Las velas tienen algunas partes, vemos la parte más ancha, es el cuerpo, es la parte sólida, la más ancha de la vela que indica el precio de apertura y de cierre durante este periodo de tiempo. El color también te habla de el movimiento que tuvo el precio. Si es verde es una vela alcista y si es roja es una vela bajista. Saliendo del cuerpo también podemos ver una sombra, mecha, también se le puede decir colita. Esas son las líneas finitas que están saliendo del cuerpo en la parte superior y en la parte inferior, que muestran los valores máximos y mínimos a los cuales llegó el precio en ese periodo de tiempo. Ahora ya identificamos las partes y podemos deducir lo que nos interesa: el precio máximo, el precio mínimo de cierre y apertura. Por ejemplo, en una vela alcista, el precio de apertura es donde comienza el cuerpo y el precio de cierre de ese periodo de tiempo es donde termina el cuerpo. Pero a la vez tenemos el precio mínimo, que es por donde se movió el valor durante ese periodo de tiempo, y el precio máximo, que es la colita de la parte superior, que también es donde llegó ese precio. Y a su vez en la vela bajista la apertura es en la parte de arriba del cuerpo, el cierre de la temporalidad es en la parte de abajo del cuerpo y el mínimo al que llegó es la colita de abajo y el precio máximo al que llegó es la parte de la colita de arriba. Mientras tanto vamos repasando estos conceptos tanto en la vela alcista como bajista. Ahí tenés las aperturas, cierres, máximos y mínimos que se dan en cada mecha y sombra. Sabés que las velas japonesas son muy populares, por ejemplo a principios de 1700 en los comercios de Japón, pero llegaron obviamente al mundo occidental mucho después y tienen bastante aplicación y son realmente muy prácticas, ya que representan muchísima información en muy poco espacio. Las velas que vemos se pueden clasificar, depende su manifestación y depende su forma, y también podemos identificar algunos patrones combinando algunos tipos de velas que ya vamos a ver. Por ejemplo, velas alcistas es cuando hay más demanda de un activo, o las velas bajistas es cuando hay más oferta de un activo. También hay patrones de indecisión que vamos a repasar en un segundo. Por ejemplo, las velas alcistas se conocen como velas de demanda o de compra. Es cuando denotan mucho interés del comprador. Son velas que están localizadas en zonas de soporte relevante y que van a ser una buena señal para soporte.
Una vela martillo es cuando el precio de un activo es significativamente más bajo que su apertura y tiene esta forma, ya sea que cierra por encima o cerca del precio de apertura. La vela tiene una forma de martillo en el cual el cuerpo tiene al menos la mitad del tamaño de la cola o de la sombra inferior. Y si previamente existe una tendencia definida que es bajista, los martillos pueden ser un posible cambio de tendencia. Esta vela que vemos como una especie de martillo invertido se le llama Shooting Star, también la vas a encontrar como estrella fugaz. Es justamente lo opuesto a un martillo. Se forma en una tendencia que es alcista y también es un patrón de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque después de la apertura del periodo de tiempo que refleja esta vela, son los compradores que van a empujar el precio hacia arriba, pero van a llegar los vendedores y van a revertir todas esas ganancias que se hicieron por los compradores. Obviamente, como el precio es bajista, ganan la batalla los bajistas y el precio va a descender. Tenemos también lo que se llama una vela envolvente, lo podés encontrar como engulfing bar. Es un patrón que está formado por dos velas y que puede ser tanto alcista como bajista. Vamos a ver primero el alcista, es donde la primera vela muestra una dirección del precio, pero la segunda vela va a envolver en sentido contrario esta vela anterior. Es decir que el control del mercado pasó de los vendedores a los compradores en un patrón alcista. Y bueno, y viceversa si la engulfing bar, la vela es bajista. Primero hay una fuerza que está comprando y después la vela envolvente es bajista, por lo tanto es un patrón de cambio de tendencia y el precio baja. Esta vela se llama vela interior o vela harami. Es una inside bar. ¿Qué significa esto? Es cuando una vela se encuentra en el interior de la vela que la precede. Entonces, un harami en una gráfica de trading indica que se produjo una contracción de la volatilidad y esto podemos hacer que se espere una expansión de dicha volatilidad en el futuro. Esta expansión generalmente se va a producir en la dirección de la tendencia dominante, o más bien en la dirección del movimiento previo que llevó a la contracción. Por lo tanto, tenemos que darle más importancia a la vela que más largo tiene en este movimiento. También hay velas de cuerpo pequeño, que son velas donde el precio no sufre un gran cambio en su cotización y que básicamente pueden indicar que podemos tomar una toma de beneficios temporal cuando se producen en alguna tendencia definida. También podemos encontrar algunas velas que son neutrales. Es una señal de que los compradores y los vendedores todavía no tienen una idea de dónde puede ir el precio y que hay indecisión o neutralidad. A estas se las llama velas doji. El precio de apertura y de cierre son iguales, pero vemos que en el movimiento de tiempo hay una gran sombra, una gran colita, una mecha larga, lo cual puede decir que los compradores y vendedores no ganaron la batalla, ninguno de los dos, que hay un empate prácticamente. Esta vela doji puede indicar un cambio de tendencia o cambio temporal si ocurre cuando el precio ya venía subiendo por un largo rato y obviamente a la inversa, si venía para el lado bajista también puede indicar un cambio de tendencia. ¿Por qué el cambio de tendencia? Bueno, porque se acaba la fuerza compradora o vendedora. Hay más gente que deja de comprar y vender, entonces la tendencia se anula y podemos indicar un cambio de tendencia. Es decir, que la vela que la sigue a la vela doji podría indicar que la tendencia se revirtió y arranca para el otro lado. Si la vela anterior a la doji era verde, muy probablemente la vela siguiente a la doji sea roja y viceversa. Bueno, ahora vamos a pasar a los patrones de las velas. Tienen nombres raros, difíciles, no hay que darle tanta importancia a los nombres, pero sí a lo que ocurre cuando una vela es de tal o cual manera, porque obviamente, como todo indicador de análisis, nos puede ayudar a predecir lo que va a suceder en el mercado. Así que atentos, ya te digo, no tanta importancia a los nombres, pero sí a las velas y a lo que sucede con ellas, formando estos patrones de dos o más velas que vamos a ver todo el tiempo y que obviamente podemos analizar y ayudarnos a predecir los movimientos del mercado. El contexto hay que analizar. Hace referencia a un contexto a que siempre tenemos que comparar esa vela con las velas actuales, con la acción del precio más reciente. Por ejemplo, si nos fijamos en cada vela de manera individual y no la comparamos con las demás, vamos a perder la visión global de lo que está pasando. En algunos ejemplos vamos a ver, por ejemplo, aquí estas velas sacadas de contexto
por sí solas, sin compararlas con el gráfico, no se puede saber si son velas grandes, pequeñas, si tienen algún tipo u otro de información. Ahora, si ponemos estas velas en contexto, por ejemplo, esta vela que vemos verde tiene un tamaño mayor que todas las velas anteriores y está en zona de consolidación. Entonces, al salir de dicha zona con un rango, con una diferencia entre el precio máximo y mínimo, que es tan grande, indica que hay mucho interés de la gente por comprar. Por lo tanto, se puede esperar que el precio siga subiendo. Se pueden esperar mayores precios cuando vemos una imagen similar a esta. Ahora, en este otro ejemplo, si comparamos el resto de velas con el rango que es similar a muchas de las anteriores, no aporta ninguna información importante. Y en el siguiente ejemplo, la vela es mucho más grande que las anteriores. Vemos que hay unas cuantas velas anteriores. Bueno, la que estamos haciendo referencia aquí es mucho mayor. Entonces es posible que nos encontremos ante una acción climática. También para cada vela o para cada patrón de velas puede ser importante analizarlo según dónde se localiza, en qué zona concreta del gráfico se está formando, porque la localización está relacionada a lo que les venía contando, porque nos da mucha información de lo que sucede. En este ejemplo podemos ver una pin bar, una vela japonesa que puede indicar un cambio de tendencia, que no tiene el mismo significado en una zona de soporte o en una zona de resistencia que cuando se da en cualquier lugar. Es decir, que las velas tienen un contexto, hay que saber aplicarlas y saber interpretar dónde está. También para analizar estas velas podemos tener en cuenta la posición de apertura y de cierre. Esto es lo que configura el cuerpo y la sombra de la vela. Hay que tener en cuenta la relación que hay entre ambas partes porque nos van a dar información sobre lo que está pasando. Por ejemplo, cuando el precio de apertura y cierre está cerca de los extremos, vemos que hay una sombra muy chiquita en estas velas, casi ni se ve. En esta situación, los compradores y vendedores están en control de la situación, es decir, que hay mucha fuerza alcista o mucha fuerza bajista, depende si la vela es verde o roja. También podemos observar un precio de apertura y cierre cercano al centro, lo cual indica una indecisión, que hay equilibrio momentáneo entre compradores y vendedores y todavía no se puede decidir por qué tendencia se va a seguir justamente el movimiento del mercado. Otro de los factores que podemos observar es cuando el precio de apertura y cierre están cercano a uno de los extremos. En gran parte de la sesión, los compradores estuvieron al mando, pero la parte contraria ganó finalmente la batalla. Esto es importante cuando la sombra es grande porque puede indicar un rechazo a un nivel determinado de precios, especialmente si estamos cerca a una zona de soporte o de resistencia. También podemos tener en cuenta el tamaño de las velas que hacen referencia a su rango. ¿Esto qué quiere decir? La distancia que hay entre el precio mínimo y máximo. El tamaño nos va a decir mucho sobre la fuerza, sobre el momentum del precio y hay que verlo siempre relacionándolo a las velas anteriores. Por ejemplo, una vela grande indica que hay mucha actividad y si estamos en una tendencia, ya sea alcista o bajista, las velas grandes pueden indicar que dicha tendencia tiene mucha fuerza. Y si además estas velas van creciendo de tamaño, son cada vez más grandes en relación a las anteriores, indican que el movimiento se está acelerando. Y a la vez, una vela pequeña y una vela chiquita indica poca actividad, cuando los compradores y los vendedores no tienen mucho interés en esos niveles de precios. Y velas muy grandes pueden indicar una extenuación o una acción climática, es decir, que tal vez pueda venir un cambio de tendencia. Se llama contracción de volatilidad al tamaño de las velas cuando es cada vez más pequeño. Esto indica que se está preparando un fuerte movimiento en alguna de las direcciones. Entonces, si tenemos en cuenta estas ideas, podemos interpretar los movimientos, los patrones de velas sin tener que ir memorizando los existentes. Simplemente con un golpe de vista podemos sacar muchas conclusiones. En esta forma de pensar, las velas japonesas son un claro ejemplo de que podemos ir viendo el mercado, el contexto, sin siquiera memorizarlas, sin saber los nombres que les estaba contando. Pero bueno, ahora vamos a seguir con algunos patrones. Este patrón que vemos aquí se llama Evening Star o estrella del atardecer. Se considera un patrón de reversión bajista.
Es decir, que se produce mientras estamos en una tendencia alcista y este patrón es un cambio de tendencia. Como vemos, la primera es una vela alcista, la segunda vela es una vela más chiquita, puede ser incluso alcista o bajista, y la tercera también es una gran vela bajista. Es un patrón similar al que se llama estrella del amanecer o estrella de la mañana o morning star. Es un patrón de reversión alcista que se produce en una tendencia bajista. La primera es bajista. Los vendedores todavía dominan el mercado. La segunda vela chiquita, los vendedores ya están en control, pero no llevan al mercado mucho más abajo. Esta vela también puede ser alcista o bajista. Y la tercera vela es la que define la tendencia, el cambio de patrón, y cierra por encima del punto medio del cuerpo de la primera vela. Y esta vela nos da la señal de reversión de la tendencia. Acá estamos viendo este patrón que se llama harame. Harame. Harame quiere decir embarazada en japonés. Es un patrón de reversión y un patrón de continuación. Por ejemplo, consiste en dos velas. La primera vela, que es la vela mayor, se la llama vela madre y está seguida por una vela más chica, se la llama bebé. Para que este patrón, para que el harami sea válido, la segunda vela tiene que cerrar fuera de la vela anterior. Así que ahí tenemos este patrón. ¿Cómo podemos interpretar los patrones? ¿Cómo podemos leer las velas japonesas sin memorizar todos estos nombres, esta información? La respuesta es que podemos ir buscando algunos patrones específicos relacionados al contexto. Por ejemplo, acá esta vela roja, que quiere decir que el movimiento previo alcista terminó. Vemos que veníamos en una tendencia larga que es bajista, después hay una especie de recupero que son varias velas verdes seguidas, y bueno, y aquí la vela más larga que es roja nos va a indicar que el movimiento alcista terminó, es decir, hay un cambio de tendencia y pasamos a la baja. En este caso analizamos una vela martillo en el contexto. Hay una vela martillo invertido que sugiere un cambio de tendencia. Venimos con un pequeño movimiento ascendente, varias velas verdes seguidas, y esta vela martillo indica que hubo mucha compra ahí, pero que también hubo más venta que compra, es decir, que se agotó la fuerza compradora y ahora vamos a tender a pasar a tener una fuerza bajista. Y las siguientes, las velas con sombra, con cola inferior o el martillo, nos van a decir que el movimiento bajista ha finalizado. Bueno, seguimos repasando algunos patrones. A este se le llama penetrante y es un patrón de dos velas. Hay una vela larga roja que está seguida de una vela larga verde. Hay un gap bajista en el medio. Es decir, que hay una especie de escalón entre el primer precio del cierre de la vela y la apertura verde de la vela. Hay una gran presión de compra, ya que el precio se eleva a nivel del precio medio o se eleva por encima del día anterior. Vemos el cuerpo rojo, fuerte, grande de la primera barra, y el cierre de la segunda barra está a medio camino de la barra anterior. Esta es una señal de reversión después de una tendencia bajista. Este patrón se le llama tres soldados blancos, lo van a ver en inglés también como Three White Soldiers. Es el patrón que se produce durante 3 días si analizamos una temporalidad diaria. Son una serie de velas grandes, verdes, bueno, blancas pueden ser también, que están consecutivas con poca mecha. Vemos que no hay prácticamente mechita, mechas pequeñas, borrosas, que se cierran y que se abren más altas que el día anterior. Esta es una señal alcista, es una señal bastante importante que viene generalmente después de una tendencia bajista y muestra un avance constante de la presión de compra. Así que por más que la siguiente sea una vela roja, la tendencia ascendente en este caso podría continuar. Y a la vez, la señal de tres cuervos negros o three black crows, ahí está bien dicho, se compone de tres velas grandes rojas con mechas que prácticamente no existen, ven que son muy cortitas. Entonces, cada sesión va a abrir con un precio similar al cierre del día anterior, pero la presión de venta hace que el precio caiga cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Los inversores interpretan estos patrones como el comienzo de una tendencia bajista, ya que el número de vendedores supera el número de compradores durante 3 días seguidos y obviamente la dirección potencial es hacia abajo en este caso. A esta señal se la llama cubierta de nube oscura. Este patrón de nube oscura, ¿qué dice?
hay una inversión pesimista, una nube oscura que le da pesimismo al día anterior. Y son dos velas, obviamente. Una roja que abre con un precio superior a la del cuerpo verde del día anterior y que cierra por debajo de su punto medio, que es señal de que la tendencia bajista se apodera de la sesión, por lo que los precios van a experimentar una caída, y suele ser una caída importante. Atención a esta señal. Si las mechas de las velas son cortas, sugieren que la tendencia incluso es decisiva. Está también un patrón de continuación que es de triple formación bajista. Este patrón se emplea para predecir una continuación de tendencia, ya sea alcista o bajista. Bueno, la formación bajista en este caso está formada con un cuerpo largo rojo que se sigue por tres cuerpos chiquitos verdes y luego otro cuerpo rojo. ¿Qué pasa acá? Las velas verdes figuran en la gama de los cuerpos bajistas y esto muestra a los inversores que los toros todavía no tienen suficiente fuerza para invertir la tendencia y que va a seguir siendo bajista. Y a su vez esta triple formación alcista es un patrón contrario al anterior, es la triple formación alcista, así es el nombre directamente. Son tres velas rojas que están intercaladas entre dos verdes. Y las dos verdes tienen que ser largas. El patrón muestra a los inversores que a pesar de que existe presión de venta, los compradores siguen teniendo el control del mercado. Fueron algunos de los patrones de velas japonesas. Espero que el video les haya servido. Lo pueden complementar con otro video de análisis técnico que es un poco más avanzado, pero el chartismo, por ejemplo, nos ayuda a comprender, según las distintas figuras que se van dando en todos los mercados, cómo puede suceder el movimiento, qué puede pasar con los precios. Así que si querés ver otro video, te recomiendo nuestro video de chartismo, donde también de una manera similar voy a explicar las distintas figuras para que sepas analizar lo que pasa con el mercado. Todo dentro de nuestro curso de trading gratis que está en este canal de YouTube, así que si te ha servido, espero que te suscribas. También estamos en un grupo de Telegram donde tiramos señales, movimientos de precios, discusión sobre criptomonedas y demás. Así que si querés y usás Telegram, te conviene que lo uses porque es muy útil en el mundo de las criptomonedas. Nos buscas como Área Cripto en Telegram. Chau, gracias.